Hoy México le gana a Sudáfrica 2-0 en el partido inaugural de esta Copa Mundial 2026 en el Estadio Banorte. Podemos ver que el equipo sudafricano sale con un sistema táctico 1-5-3-2, mientras que el equipo mexicano sale con un sistema táctico 1-4-2-3-1. ¿Esto por qué significa algo importante dentro del primer tiempo? Porque México tuvo la posesión de la pelota, generando siempre un 3 contra 2 jugadores del equipo sudafricano, quienes venían a presionar para poder quitar balón, pero siempre Lira se metía como un tercer central para salir con la pelota controlada y con eso generar siempre superioridad numérica. Entonces acá podemos ver que siempre vamos a tener 3 jugadores contra 2 en carril central, mientras que México podía salir jugando, si salía con Gallardo y con Vázquez, podía hacer un 2 contra 1 contra el delantero derecho sudafricano. Del mismo modo, por el lado izquierdo podemos ver que podían hacer un 2 contra 1 con Montes y con Reyes, aunado a la incorporación de desmarque, de ruptura y de apoyo de parte de Lira, y generando siempre, ¿con quién? Con este jugador que es el Piojo Alvarado, alguien que alargara. Ojo, a pesar de que el Piojo Alvarado era uno de los volantes de ida y vuelta que podía generar el mano a mano contra el jugador sudafricano, no lo hizo, no generó ese juego. El que terminaba generando el mano a mano era Reyes, y Reyes, al generar esto, generaba centros y pases diagonales retrasadas hacia sus compañeros. Pero en fase defensiva, a pesar de que la labor ofensiva del Piojo Alvarado tenía que ser adelante y no atrás, lo hizo muy bien atrás. ¿Por qué? Porque generaba el 2-1 contra el jugador sudafricano. ¿Para qué? Para que siempre estuvieran bien protegidos, y esa incorporación era buena del Piojo Alvarado. Podemos ver que también cuando Lira, que es el 4, venía y sacaba al cuadro mexicano para hacerse de la posesión de la pelota, generando una presión tras pérdida y generando sobre todo una presión en bloque alto, lo que genera Lira era ir a cortar la cancha, y con esto genera que los laterales Gallardo y Reyes pudieran subir. Pero ¿quién se metía acá al medio centro? Porque estamos hablando de una presión en bloque alto. ¿Quién se metía al centro? Ya era Fidalgo. Fidalgo, de ser un segundo volante de contención, se quedaba como 5 para la protección del carril central, y quedaran siempre liberados uno de los dos centrales. ¿Por qué? Porque estaba marcado por Fidalgo, uno de los delanteros del equipo sudafricano, y por el otro lado, en esta ocasión, vemos a Vázquez, pero pasaba exactamente lo mismo si era Montes el que marcaba. La verdad, el primer tiempo, con el gol que mete el equipo mexicano, con una muy buena presión de la cual estamos hablando en bloque alto, generamos que en carril interior, o mejor dicho, de carril exterior a interior, se incorpore Quiñones, recupera el balón y dispara a portería. Así define el primer gol Quiñones, que fue uno de los goles más importantes que ha tenido un seleccionado naturalizado, porque es el primer gol que mete a alguien nuevo en esta selección naturalizado. ¿Por qué? Porque sí metió gol Ciña, pero hay que recordar que ese partido de México en aquel 2006, Antonio Nelson Ciña mete el segundo gol, pero este es el primer gol con el que se abre esta Copa Mundial.
Después vamos a ver qué es lo que sucede en el segundo tiempo, que para mí me parece excelente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tenemos presión alta, ¿va? Y genera México aquí un 3 contra 1 o 3 contra 2 también en fase defensiva, y cuando no tenemos la posesión o no tenía la posesión de la pelota México, ¿qué generamos? Un 4, o sea, la línea de 4 más 1, que era Lira, pero pasaba muy poco. Y por arriba, honestamente, jugadores como Montes y como Vázquez ganaban muy bien ese fildeo, tanto en anticipación como de manera de interceptar el balón. ¿Qué hace en el segundo tiempo Aguirre? Aguirre lo que genera es que cambia su línea de 4-2-3-1 a una línea de 1-4-3-3. Este sistema táctico, teniendo a jugadores importantísimos, que en varios mundiales se ha visto que si tienes un 5, posiblemente que te cree jugada y que además te recupere el balón, que lo vamos a ver con Vitinha en Portugal, y que lo hemos visto en otros jugadores, en otras selecciones, mejor dicho, y en otros equipos. Tenemos la seguridad de que el 8 y el 10, o el 10 y el 8, dependiendo cómo los coloque Aguirre, van a tener la libertad para poder crear juego. Ese 10 y ese 8 era Chávez y era el jovencito Mora, que teniendo la posesión de la pelota son magníficos en el dribbling, en crear juego, en devolver pared y generar o cambiar o girar juego o salir sobre la misma banda, ¿no? Entonces, esto que genera que en el segundo gol, el cual fructifica gracias a una recuperación, nuevamente estoy hablando de Gil Mora, alguien que entendió que se tenía que presionar alto, tras una presión en zona media, una barrida, comienzan a triangular la pelota hasta que le llega por el lado contrario al jugador por la derecha, quien centra el balón y termina definiendo con un buen remate Jiménez. Y Jiménez termina en esta zona rematando el balón y venciendo al portero sudafricano. La verdad, hasta ahí México muy bien. México venía haciendo las cosas perfectas, pero no todo es bueno. ¿Qué no es bueno de la selección mexicana? ¿O cuál fue el defecto? Algo bueno, pues seguimos con lo bueno, es que entendió Aguirre que su jugador más importante de la selección mexicana es Lira. Entonces, ¿qué hace Javier Aguirre? Lo saca y mete a Edson Álvarez. Hasta ahí todo bien. ¿Por qué? Porque seguimos con el 5, que ya no te va a crear, pero sí te va a generar arrastre de los jugadores, o sea, arrastró a los dos centros delanteros, ya se iban con Álvarez. Ya estaban liberados los centrales para poder salir con trazos largos o pasarle en corto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Aguirre, a pesar de toda esa libertad que tuvo, generó algo mal. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, no Aguirre, sino los jugadores no entendieron que ya tenía el equipo sudafricano 2 expulsiones. La segunda expulsión para mí se me hace como de muy rigurosa, no se me hace algo tan válido, pero tenía que el equipo mexicano poder tener el temperamento para no creer en este error. El error fue balón cruzado, la tiene el sudafricano y llega a cerrar Montes. No le da la pelota antes Montes, le da al jugador y ahí lo expulsan. Para mí esa expulsión no era válida, era una tarjeta amarilla. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que debe de ser una jugada manifiesta de gol para poder ser considerada
una roja. Ahora, de todos modos, aunque fuera amarilla, México no entiende, los jugadores no entendieron que este simple hecho de tener una amarilla condiciona mucho el accionar de todo el torneo por parte de la selección mexicana. Ese fue un error de los graves, que no es de Javier Aguirre, sino es de el jugador, por no entender. Y con algo quiero concluir, que el fútbol no es de edad, es del entendimiento del fútbol, del juego, ¿va? Entonces, eso es muy importante. Quien entiende el juego va a ser brillante. En este caso, Lira entiende muy bien el juego, sabe a qué se tenía que enfrentar. Quiñones supo qué es lo que tenía que entregar, porque si él se quedaba sobre carril exterior y no interiorizaba, no iba a crear las jugadas que creó, porque no solamente fue el gol, sino tuvo otras 2 jugadas de disparo directo. Entonces, creo que esta selección sí puede hacer algo bueno al Mundial. O sea, puede llegar a unas fases importantes, pero hay que ser cautelosos y espero que hayan disfrutado ahí la inauguración del Mundial.